Vamos a pasar ahora al monitor Paico, ¿ya? Que es otro de los monitores. Entonces, de acuerdo a la clasificación que les estoy dando, este monitor Paico ingresaría al tipo de monitoreo hemodinámico semi-invasivo, ¿ya? Semi-invasivo. ¿Por qué semi-invasivo? Porque necesitamos un catéter venoso central y necesitamos una línea arterial, ¿ya? Entonces, antes de continuar, vamos a hablar estos conceptos, ¿no? Estos determinantes de la presión arterial tenemos que conocerlo al revés y al derecho. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. A su vez, el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico tiene sus tres determinantes: la precarga, la contractilidad y la poscarga, ¿ya? Entonces, la resistencia vascular sistémica, fíjense acá, fíjense esta parte de acá que dice, ¿no? Gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. O sea, tú multiplicas el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, te da un gasto cardíaco. A ver, ejemplo, miren, vamos a ver. Acá tengo, vamos a suponer que la frecuencia cardíaca está en 60. El volumen sistólico 70 mililitros. 70 por 60, 4200. Y como el gasto cardíaco se mide en litros minuto, las unidades son litros minuto, 4200 entre 1000, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 4.2 litros minuto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Qué significa? Que si tú aumentas la frecuencia cardíaca, aumentas el gasto cardíaco y aumentas la presión arterial. Si tú aumentas el volumen sistólico, aumentas el gasto cardíaco y aumentas la presión arterial, ¿no? Esos son los determinantes. Por eso se llaman determinantes. Y a su vez, este volumen sistólico también tiene tres determinantes, ¿no? Que es la precarga, contractilidad y la poscarga. Y fíjense que el determinante de la presión arterial también es la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Si tú aumentas la resistencia vascular sistémica, aumenta la presión arterial. Si tú bajas la resistencia vascular sistémica, baja la presión arterial. La resistencia vascular sistémica se refiere cuando sube, cuando hay vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. ¿Y cuando baja la resistencia? Cuando hay vasodilatación. Por ejemplo, si tu paciente está en shock séptico o shock distributivo, tiene vasodilatación o vasoplejía generalizada. Entonces baja la resistencia vascular sistémica. Y si baja la resistencia, por eso es que el paciente está hipotenso, ¿no? Baja la presión arterial. Entonces, si tu paciente está con shock séptico, o sea, está en vasoplejía, a este paciente le administramos noradrenalina. ¿Y qué es lo que sucede? Cursa con vasoconstricción, ¿no? La noradrenalina es un vasopresor. Sube la resistencia vascular sistémica y sube la presión arterial. Y no solamente la noradrenalina tiene efectos sobre la resistencia vascular sistémica, sino también sobre la frecuencia cardíaca, porque aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción, la noradrenalina. Entonces, por un lado, te aumenta la resistencia vascular sistémica, por el otro lado, te aumenta la frecuencia cardíaca y te aumenta la fuerza de contracción. Y luego, al aumentar la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico y aumenta frecuencia cardíaca, aumenta gasto cardíaco. Y si aumentas gasto cardíaco y aumenta resistencia vascular sistémica, aumenta la presión arterial, ¿no? Sube la presión arterial. ¿Sí? Entonces, estos son los efectos. Por eso les digo, tienen que saber esta fórmula y sus determinantes. Tienen que saber. Porque todo lo que ustedes administren o no, o el enfoque del tratamiento tiene que estar orientado o aumento la resistencia vascular sistémica o aumento el gasto cardíaco, pero si aumento gasto cardíaco, ¿qué estoy aumentando? Contractilidad, poscarga o precarga para subir mi presión arterial, ¿ya? Entonces esta fórmula es importante. Entonces vamos a hablar de esta parte de acá que dice resistencia vascular sistémica.
Para hallar la resistencia vascular sistémica, necesito yo una PAM, o bueno, esa es la fórmula, ¿no? La resistencia vascular sistémica, y necesitamos la PAM menos la PVC entre el gasto cardíaco por 80. Ya esa fórmula, por favor, también hay que recordar, porque ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, hablamos ya del catéter de Swan-Ganz. Fíjense el Swan-Ganz donde ingresa aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿no? Llega y se queda en ese punto. Entonces, ahí estamos haciendo termodilución de la arteria pulmonar. O sea, el agua helada que estamos inyectando por aquí ingresa aurícula derecha, ventrículo derecho y una parte de la arteria pulmonar. Y el termistor se mide, o sea, la temperatura se mide acá afuera y se mide acá en este punto. Eso se llama termodilución y así se mide el gasto cardíaco. Pero el monitor PAICO realiza una termodilución transpulmonar. Entonces, para el monitor PAICO necesitamos un catéter venoso central que obviamente va a desembocar en la aurícula derecha. Luego necesitamos un, ¿qué necesitamos? Un catéter arterial que lo puedes colocar en, muy bien, Angélica, Laura también, línea arterial, muy bien. Puedes colocar en cualquier parte de la arteria, ¿no? Hay femoral, en la arteria radial, etcétera. Entonces ya tienes tu catéter venoso central, ya tienes tu línea arterial, entonces vamos a realizar termodilución transpulmonar. Entonces lo que les decía, que el catéter de Songons nunca va a morir, a pesar de que no es un uso frecuente. ¿Por qué? Porque todos los métodos de gasto cardíaco tienen que basarse en el Swan-Ganz. Entonces, en el monitor PAICO igual se utiliza agua helada, ¿no? Se inyecta el agua helada, fíjense, pero el agua no solamente queda en la arteria pulmonar, sino atraviesa todas las cavidades. Ojo, aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa por los pulmones y pasa por el aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y esa agua ya a menor temperatura desde el inicio se mide aquí en la arteria femoral. Y aquí también hay un termistor. Entonces, fíjense, el concepto es igual al del catéter de Swan-Ganz, ¿no? Porque miren, aquí yo coloco un termistor, una temperatura 1, y aquí voy a medir una temperatura 2. Entonces necesitas dos termómetros. En el Swan-Ganz necesitábamos dos también, ¿no? Solamente que el termómetro estaba ubicado acá. Pero como no queremos invadir mucho al paciente, al corazón, ya hacemos en dos puntos distintos, que es termodilución transpulmonar. Y el concepto es el mismo, ¿ya? El concepto es el mismo. Entonces, fíjense esta curva de acá, cómo es con Swan-Ganz, cómo es con Swan-Ganz y cómo es con la arteria pulmonar, de termodilución transpulmonar. Miren el Swan-Ganz, sube y desciende, ¿no? Esta es curva de diferencias de temperatura. Y miren cómo es la curva de termodilución transpulmonar, PAICO. Ahí, miren, ¿no? Es más baja. Entonces aquí se mide el área con una fórmula y aquí también el Swan-Ganz mide el gasto cardíaco con esa fórmula, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿ya? Eh, la ventaja del PAICO es que mide el gasto cardíaco de forma continua. ¿Cómo es esto? Miren. Este es un monitor multiparámetro, ¿no? Seguramente la mayoría de ustedes conoce. Nos vamos a centrar en la onda de la línea arterial, que es esta de acá. ¿Sí? Estas son las ondas de la línea arterial. Presión arterial invasiva. Entonces, para eso, para yo entender lo que les voy a explicar, necesito eh, comprender cuáles son las partes de la onda de la presión arterial. La presión arterial tiene una onda, y esta parte superior es la
Miren, la sistólica, ¿sí? Esta es la sistólica. Esta de acá, la cúspide. Esta es la sistólica. Entonces, ¿qué representa esa curva sistólica? O sea, la cúspide representa la contracción del ventrículo izquierdo. Ya ahí significa que el ventrículo izquierdo se ha contraído y la máxima presión que llega, que sería en este caso 120, esa es la presión sistólica. Luego tenemos otra presión, que es, vamos a irnos acá a la diastólica, que es esta de acá. Fíjense, esta presión, esta de acá, esta la más baja, es la presión diastólica, diastólica. Y en este caso es 80. Fíjense que debajo de 80 está el 70, 60, 50, así, ¿no? Entonces, o sea, estamos en el rango de 80 a 120 de presión. O sea, sí está, hay una presión, ¿no? Hay un flujo ahí. Entonces, ¿qué representa la presión diastólica? Representa la distensibilidad arterial. O sea, ¿qué significa? Cuando el ventrículo izquierdo aquí se contrae, fíjense hacia dónde va la sangre, pasa por la arteria aorta, ¿ya? La arteria aorta. Entonces, como aquí hay un volumen de sangre, ha distendido esta arteria. ¿Qué significa? Ha aumentado de tamaño a esta arteria aorta momentáneamente. Ya cuando deja de contraerse el ventrículo izquierdo, estas arterias, la arteria aorta y todas las grandes arterias, regresan a su tamaño inicial. Por eso es que las arterias son elásticas. Regresa a su tamaño inicial y ese resultado de esa distensibilidad, de ese retroceso elástico, nos da esta presión, que es la presión diastólica. Por eso es que la presión diastólica representa más retroceso elástico de los vasos sanguíneos, de las arterias, ¿no? Que corazón. En todo caso, la presión sistólica representa contracción de del ventrículo izquierdo y la presión diastólica representaría la distensibilidad arterial, ¿no? El retroceso elástico. Y las ondas de la presión arterial tienen esta onda intermedia que se llama onda dícrota. ¿Ya? Esta onda dícrota, ¿qué representa? Representa el cierre de la válvula aórtica. O sea, ¿cómo es esto? Miren, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, eyecta sangre, ¿sí? Eyecta sangre. Estas paredes se distienden por la presión y por volumen de sangre que ha salido. Y cuando el ventrículo izquierdo deja de contraerse, las arterias como que tratan de regresar a su posición inicial, ¿no? A su posición, a su tamaño inicial. Y al regresar, fíjense qué pasa, esa sangre trata de regresar al corazón. Pero acá hay dos válvulas, que son válvulas aórticas semilunares. Al regresar, esta misma sangre cierra esta válvula. Entonces evita el reflujo, el retroceso de esa sangre. O sea, hace que esa sangre no regrese al corazón. Esa es la función de las válvulas semilunares, ¿ya? Evitan el retroceso de la sangre. Al cerrarse esta válvula, te dan esta onda dícrota. O sea, se presenta esta onda dícrota, ¿ya? Por eso es que esta onda dícrota representa al cierre de la válvula aórtica. Entonces, ¿qué hacen los monitores para calcular el volumen sistólico? O sea, ¿qué es el volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que eyecta el corazón, el ventrículo izquierdo, en una contracción. ¿Ya? Entonces, si yo quiero estudiar en esta curva dónde estará el volumen sistólico, comienza aquí y sería todo esto de acá, solamente hasta este punto de acá, hasta aquí, nada más. ¿Por qué nada más hasta ese punto? Porque aquí ya se cierra la válvula aórtica, en este punto se cierra la válvula aórtica y esta área bajo la curva sería proporcional al volumen sistólico, ¿ya? Entonces es proporcional al volumen sistólico, esta onda.
Entonces las máquinas, por ejemplo, el monitor Paico, calcula de esa forma, calcula el gasto cardíaco. Solamente mide la onda, se utiliza una fórmula, ¿no? Para calcular el volumen sistólico y lo multiplica por la frecuencia cardíaca, que es esta de acá, ¿no? La frecuencia cardíaca que está dentro de la fórmula, está de acá, lo multiplica, o sea, volumen sistólico por frecuencia cardíaca y me da un gasto cardíaco. Que esa es la fórmula, ¿no? El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Esta es la fórmula. Entonces el volumen sistólico lo halla con esta fórmula y solamente el gasto cardíaco cuenta cuántas contracciones hay en un minuto. ¿Sí? En un minuto. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver qué monitores miden el área bajo la curva del contorno de pulso, el PAICO que estamos hablando ahora y el Vigileo. Son los dos famosos monitores de gas de monitoreo hemodinámico que miden el gasto cardíaco gracias a analizar el contorno, el área bajo la curva del contorno de pulso, ¿ya? De esa forma. Entonces, para el monitor Paico, como les dije, necesitamos acá necesitamos un catéter venoso central y una línea arterial, ¿sí? Que es esta femoral. Entonces, acá hay un termistor y acá hay otro termistor. Entonces, cuando tú inyectas el agua helada, miren, pasa, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, regresa por el ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta y a todo el cuerpo. Y ahí es donde se toma la temperatura. Ahora, esa es la forma de medir, ¿no? Para medir el gasto cardíaco. Y también tenemos transductores de presión, ¿no? Tenemos un transductor de presión de la arteria, ¿no? Que se ubica acá en la femoral. Tenemos un transductor de la presión venosa central, que es este de acá, que se necesita un catéter venoso central, ¿no? Entonces, el sistema PAICO, necesitamos qué materiales, cloruro de sodio, bolsas perfusoras 2. Este es el catéter de la arteria femoral, ¿ya? Este es el catéter de la arteria femoral para medir la presión arterial invasiva. Este es el sensor de inyección y aquí se coloca el termómetro, el termistor. A través de aquí se inyecta el líquido y aquí se coloca el termistor. Acá tenemos la línea arterial, ¿no? Para medir presión arterial invasiva y este transductor de presión para medir la presión venosa central. Y necesitamos catéter venoso central también, ¿no? Si ya tiene colocado, muy bien. Agua helada, ¿ya? Agua helada. Tiene que estar a 10 grados menos de la temperatura del cuerpo. Si la temperatura del cuerpo está en 37, 27 o 20 grados, estaría bien, ¿no? Entonces, el sistema PAICO necesitamos un monitor o al menos estos módulos para medir temperatura y presión. Aquí, ¿ve? Aquí se mide la presión y aquí se mide la temperatura, ¿ya? Entonces, estos son transductores de presión redondo para la PVC y este rectángulo para medir la línea arterial, la presión arterial invasiva. Aquí tenemos los termistores. Este es para la línea arterial y este es para la presión venosa central. Y aquí está, ¿no? Estos son los determinantes de la presión arterial, precarga, contractilidad y poscarga. Entonces, ¿cómo mide el gasto cardíaco del sistema PAICO? O sea, ¿qué datos nos dan? Son estos datos, ¿no? El gasto cardíaco em, nos da con un límite de normalidad, ¿ya? Esto es así, miren. El gasto cardíaco es de 8 a 10, ¿no? De 4 a 8 litros minuto.
¿Ya? Este es el gasto cardíaco, de 4 a 8 litros minuto. Pero ¿qué es lo que sucede? Eh, el gasto cardíaco medido de esa forma no es muy útil. O sea, de 4 a 8 litros minuto no es muy útil. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá, una, vamos a, vamos a ver acá un ejemplo, ¿ya? Miren, si acá tenemos una persona alta, vamos a suponer de 1,90 m, ¿ya? De 1,90 m. Una persona alta de 1,90 m. Entonces, y acá tengo otra persona bajita de 1 m. Esta talla 1,90 m. Y acá 1,40 m, ¿ya? No, de la misma edad. 30 años y 30 años. Varón y varón, ¿no? 30 años, ambos. El único detalle aquí es que uno mide 1,90 y el otro mide 1,40. Ya, ¿qué pasa? Em, en en esta persona su gasto cardíaco normal es 8 litros minuto. Y en este bajito su gasto cardíaco es 4 litros minuto. ¿Ya? Entonces, para el tamaño está bien. Eh, entonces, a esta persona de 1,90 m, a esta persona, vamos a, supongamos que entra en shock. Y un shock hipovolémico, ¿ya? Y pierde sangre. Normalmente tenemos 5 litros de sangre, ¿no? Este señor tendrá 5, 6, 7 litros, pero pierde 3 litros, vamos a poner 3 litros de pérdida y baja el gasto cardíaco de 8 a 5. Entonces, este paciente está chocado acá, con 5 recién. Pero fíjense que este señor bajito, con 4 litros está normal para él. Normal, ¿sí? Normal. Entonces, aquí no cuadra, ¿no? Digamos, si me dicen el gasto cardíaco es de 4 a 8, si estás en 4 está bien. Si estás en 5 estás bien, 6, 7 hasta 8. Pero en este paciente alto, su gasto cardíaco es 8 normal, pierde sangre, bajó a 5, pero acá está chocado. Pero ¿dónde está el límite de la normalidad que es de 4 a 8? Entonces, para evitar esas cosas, se sacó un nuevo concepto que se llama índice cardíaco, que es este de acá. ¿Ya? Índice cardíaco. Entonces, ¿qué significa el índice cardíaco? Que es el gasto cardíaco asociado al área de superficie corporal. Entonces, ¿qué significa? Miren, esta persona que mide, ¿no? 1,90 m, pesa 100 kilogramos, ¿ya? Este es talla y este es el peso. Y esta persona chiquita, la talla es 1,40 m y el peso es 60 kilogramos. Entonces, cada una de estas personas va a tener su gasto cardíaco indexado a su área de superficie corporal. Área de superficie corporal. Entonces, área de superficie corporal. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que los monitores, el Paico, Vigileo, nos piden ingresar estos datos, la talla y el peso.
y automáticamente ellos calculan el área de superficie corporal, por ejemplo, 1,7 y acá será 1,9. Entonces, ¿qué significa el área de superficie corporal? Es la relación entre el peso y talla, ¿no? En relación al tamaño del paciente. Entonces, ¿el monitor calcula el gasto cardíaco? Sí, calcula el gasto cardíaco. Entonces, el índice cardíaco, que la fórmula sería así, índice cardíaco es igual a gasto cardíaco dividido entre el área de superficie corporal. Esta es la fórmula del índice cardíaco. Entonces, si acá vamos a suponer que el gasto cardíaco de este señor, perdón, el índice cardíaco de este señor asociado a su área de superficie corporal, a su peso y su talla, es supongamos 3, y de este señor el índice cardíaco asociado a su peso y su talla es 3. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3. O sea, el índice cardíaco es igual a 3. Entonces, ¿qué significa? Que está bien, ¿no? O sea, está dentro de lo normal porque es de 3 a 5, pero está asociado a su talla y a su peso. Ambos tienen 3, uno es chiquito, el otro es grande, pero están dentro de lo normal. De manera que si este señor, su índice cardíaco asociado a su peso y su talla es 3 en este momento, cuando está de forma normal, cuando pierde sangre, el índice cardíaco vamos a suponer que es 1,5. Entonces, lo que se valora y lo que se debería tomar en cuenta es el índice cardíaco. Y este es el valor que se toma en cuenta, más no el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, el índice cardíaco es el gasto cardíaco indexado al peso y talla del paciente. Por eso es que se mide en metros cuadrados, ¿no? El área de superficie corporal se mide en metros cuadrados, o sea, las unidades son metros cuadrados. Entonces, de ahora en adelante, todos los parámetros debe estar asociado al área de superficie corporal. O sea, todos los parámetros que ustedes vean, índice cardíaco, es lo mismo, ¿no? Es el gasto cardíaco indexado al área de superficie corporal, o sea, al peso y talla del paciente. ¿Qué valor nos sirve? El índice cardíaco. El gasto cardíaco como referencia lo podemos tomar, pero no es determinante. Para subir inotrópicos, para vasopresores, tal vez en el otro caso, necesitamos saber el índice cardíaco. Ya, o sea, su gasto cardíaco asociado a su peso y talla del paciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si el volumen sistólico te da un valor, supongamos de 60, pero es de 60 a 100, ¿no? Pero esto es en general. El índice de volumen sistólico es de 40 a 50 asociado al área de superficie corporal. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Con qué valor trabajamos? Con el índice. Índice cardíaco, índice de volumen sistólico, o en este caso con acá, fíjense acá, la precarga, que es ahorita vamos a ver, postcarga, miren, postcarga. Con este dato tenemos que trabajar con el índice, ¿no? En realidad esto sería, aquí está, ¿no? Resistencia vascular sistémica, es LRCB, resistencia vascular sistémica. Pero ese es un dato general. Ese dato no me sirve. Lo que me sirve es el índice de resistencia vascular sistémica. ¿Por qué me sirve? Porque está indexado, la fórmula sería así. El índice de resistencia vascular sistémica es igual a la resistencia vascular sistémica dividido entre el área de superficie corporal. Y nosotros sabemos que el área de superficie corporal se halla tomando en cuenta el peso y la talla del paciente. Entonces, en realidad se debe trabajar con este parámetro, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Si el valor está mayor a 2400, significa que hay vasoconstricción, vasoconstricción,
Vasoconstricción significa que te estás pasando de noradrenalina, mucha noradrenalina, mucha noradrenalina, mucho vasopresor. Si es bajo, al inicio esto sirve como para diagnóstico para todos los shock distributivos. ¿Ya? ¿Qué significa? Todos aquellos shock que cursan con vasoplejía. ¿Qué es vasoplejía? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Por qué vasodilatación? Porque hay una disminución de la resistencia vascular sistémica. O sea, este paciente está cursando con hipotensión. ¿Cómo sé que está cursando con hipotensión? Miren acá. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico está determinado por la precarga, la poscarga y la contractilidad, ¿no? Contractilidad. Entonces, si mi paciente está con hipotensión, yo tengo que ver la causa de la hipotensión. No sabemos cuál es la causa de la hipotensión, entonces colocamos el paico y si, por ejemplo, mi índice cardíaco, índice de resistencia vascular sistémica, si por ejemplo está en 800, significa que la resistencia vascular está baja. Y si está baja la resistencia, baja la presión arterial, ¿no? Aquí estamos trabajando con resistencia. Entonces, si está en 800 y mi valor normal es 1700, ¿qué es lo que tengo que hacer? Administrar noradrenalina, o sea, un vasopresor. Vasopresor. ¿Por qué vasopresor? Porque esto está vasodilatado. Está vasodilatado. ¿Ya? Vasodilatado. ¿Y por qué está vasodilatado? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una infección en el shock séptico, por ejemplo. Shock séptico. Hay una infección que te está produciendo vasodilatación. En el shock séptico se liberan mediadores de la vasodilatación, por ejemplo, el óxido nítrico, entre otros, y eso te produce una vasoplejía. Y esa vasodilatación te lleva a la hipotensión y para recuperar la presión arterial tenemos que colocar vasopresor como la noradrenalina. ¿Ya? Entonces, si está en 800, administras vasopresor y sube. Entonces, ese monitoreo hemodinámico sirve para saber qué administrar, ¿ya? En este caso, estamos hablando de la resistencia vascular sistémica, pero en todo caso, ¿qué es lo que sirve? Lo que sirve es, ¿qué es lo que sirve? El índice. ¿Por qué sirve el índice cardíaco? Porque tiene que ser a, ¿asociado a qué? Asociado al peso y la talla, o sea, al área de superficie corporal, ¿ya? Aquí nos hablan de la contractilidad que también mide el monitor PAICO, el DP Max, ¿ya? Y también, ¿se acuerdan que les dije que el agua helada pasa por aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, ¿no? Aquí es un dato importante que es el único monitor que nos mide esto de acá, que es el agua pulmonar extravascular, el ELWI. El valor normal es 7. Si por ejemplo el Lewis sale 8, 10, 15, ¿qué significa? Edema pulmonar. Edema pulmonar. O sea, ¿qué significa? Que nos estamos pasando de líquidos. Estamos administrando mucho líquido en este paciente y tenemos que ya restringir el líquido. Entonces te das cuenta que es un monitoreo hemodinámico completo, ¿no? Me dice si el gasto cardíaco está bajo con el índice cardíaco, puedo iniciar inotrópicos o puedo administrar volumen. Pero en este caso el ELW está elevado, hay edema pulmonar, mucha agua, entonces ya no le pongo agua. Puedo ponerle vasopresores, pero ya no agua, ¿no? Ya no líquidos. ¿Ya? Entonces, para eso sirve este tipo de monitoreo hemodinámico, es el PAICO, ¿no? Semi-invasivo. Y mi recomendación es esto de acá, siempre ténganlo presente, siempre, ¿ya? Esta fórmula, presión arterial, los determinantes de la presión arterial, gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica.
Y del gasto cardíaco, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, y del volumen sistólico, la precarga, contractilidad y poscarga. ¿Ya? Listo, licenciados. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren acotar tal vez? Ojalá, espero que en algún momento tengan, ¿no?, oportunidad de utilizar este método invasivo. Y si no lo tienen, recuerden esto de acá. Esto de acá. Esta onda, la onda de presión arterial invasiva, esto, así no tengan el monitor Paico Vigileo, esto sirve. Porque línea arterial sí o sí van a tener. Sí o sí. Y la línea arterial tiene forma, tiene una forma y tiene sus partes. Y cada parte representa, ¿no? Cada parte representa un evento. Cada onda representa un evento, ¿no? Acá dice Laura Bustamante, dice, todos los parámetros debemos considerar el indexado. Claro que sí. El indexado tenemos que considerar en todos los parámetros que nos brinda el monitor. El indexado. ¿Por qué indexado? Porque me está dando algo específico para mí. Porque, como le decía, un paciente, un alto de 1,90 m, obeso, que pesa 100 kilos, su gasto cardíaco pues es mayor. Porque ese corazón, pobre corazón, está bombeando todo lo que puede para abastecer hasta la uña, ¿no? Hasta el pie, hasta el dedo meñique, hasta la cabeza, para que llegue sangre. Pobre corazón, ¿no? Está bombeando. Entonces, y si es una persona pequeñita, delgadita, su corazoncito chiquito, bombea un gasto cardíaco menor. Entonces, si a este gigante señor de 1,90 m con 100 kilos, eh, no comparas con el pequeño, obviamente que sería con su gasto cardíaco, este señor estaría muerto o chocado, ¿no? Entonces, es necesario indexar al peso y talla del paciente, que es el área de superficie corporal, y con esos datos se trabaja. No se trabaja con el gasto cardíaco o la resistencia vascular sistémica como tal, ¿no? Muy bien. Dice, ¿con cuánto de suero fisiológico cerebro realizan las mediciones para la presión PAICO? Ah, ya. Miren, en el monitor PAICO, se puede configurar con cuántos mililitros puedes inyectar. Puedes inyectar 20, 15 a 10 mililitros. Entonces se inyecta, por ejemplo, 20 mililitros 5 veces. O sea, 5 por 2, 100 mililitros en total, ¿no? En una jeringa de 20, agua helada, cloruro de sodio helado, inyectas rápido. Uno, 2, 3, 4 y 5. Así, ¿ya? Entonces acá les voy a dejar, en YouTube tengo mi canal. Acá, por favor, entren a este enlace que se llama El arte, así es, el arte de los cuidados intensivos. Ahí está el monitor Paico. A ver, ahorita podemos entrar tal vez. Ahí yo tengo los videos para que puedan ver ustedes, por ejemplo, monitoreo la inyección, ¿no? El acto. Ahora vamos a ver acá. Ya, este es mi canal de YouTube. Se llama El arte de los cuidados intensivos. Ahí tengo 3 videos de Paico y acá ustedes van a ver una explicación. Van a ver cómo se realiza la termodilución con el Paico, ¿ya? Y puede servirles también como concepto, así como el Swan-Ganz, para comprender la hemodinamia. Miren, acá tengo el suero, ¿no? Suero fisiológico helado y ahí vamos a inyectar
el agua. Y cada vez que ustedes inyectan, aquí el monitor les pide y se forma esa curva característica, ¿no? Que es la de Swan-Ganz, ¿no? Asciende la temperatura y luego baja. O sea, la temperatura es baja, ¿no? Y luego se calienta y la curva. Miren, miren cómo se forma la curva. Cada vez que yo inyecto, se va formando la curva, ¿sí? Ahí está, ¿eh? Ese es. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver el video completo. El canal se llama El arte de los cuidados intensivos. Entonces ahí pueden ver y no solamente es ese video, sino también hay otros, ¿no? Monitoreo, ventilación mecánica, etcétera. Poquito ya aplicado a la realidad ya, ¿no? O sea, con videos de la realidad ya. Listo, licenciados. Entonces, si no hay más preguntas, creo que ya podemos terminar, ¿no? Para que puedan descansar.